Mira, esta tarde vamos a seguir con el estudio de la carta a los romanos y hemos llegado al capítulo 11. Así de rápido hemos llegado al capítulo 11, hermanos. Capítulo 11, versículos del 1 al 10. Dice la Escritura, el remanente de Israel: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos, como está escrito: Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Y David dice: se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agobiales la espalda para siempre. Vamos a pedir la dirección de nuestro amado Dios. Amado Padre Celestial, venimos, Padre Santo, con toda humildad, Padre mío, a sus pies, Padre, para agradecer, bendito Dios, ese regalo inmerecido que cada uno de tus hijos ha recibido, bendito Dios. Esa gracia salvífica, bendito Dios, la cual nos salva del pecado, de la muerte, bendito Dios, de esa muerte eterna, de esa separación contigo, Padre Celestial. Queremos darte las gracias, Padre, por toda la obra redentora que hiciste ahí en esa cruz del Calvario, bendito Dios, por medio de tu Hijo. Y queremos ser agradecidos, Padre, porque fue un sacrificio santo, un sacrificio agradable a tus ojos, bendito Dios. Y ayúdanos a que nuestras vidas pues reflejen, Padre, todo lo que tu amado Hijo sufrió en esa cruz, bendito Dios. Que nuestra mente, nuestro corazón, nuestro diario vivir, bendito Dios, sea pensando esa gratitud que tenemos que darte, Padre. Y ahora, bendito Dios, pedimos, bendito Dios, suplicamos que tu Espíritu Santo redarguya en nuestros corazones, Padre, que nos hables a través de tu palabra, bendito Dios, que nos instruyas, que nos exhortes, bendito Dios, y que salgamos fortalecidos, bendito Dios, sabiendo que tu palabra es viva y eficaz, bendito Dios, y nos ayude en el día a día, Padre Santo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, amados hermanos, es un gusto, es un privilegio poder compartir la palabra del Señor con cada uno de ustedes y volver a disfrutar de la comunión con cada uno de ustedes, después de un tiempo alejado de la iglesia, ¿verdad? Aquí el apóstol, amados hermanos, vuelve a poner el énfasis en el pueblo judío. El pueblo judío que eran sus paisanos en este caso, ¿no? Y hay veces que cuando veo mi barrio allá en Ecuador, digo, ¿cómo ha llegado a tal extremo que ya no se puede caminar tranquilo por las calles del barrio, ¿no? Y era lo que le pasaba en este caso al apóstol, ¿no? En sus paisanos, a los que ama y se entristece por no haber encontrado la justicia de nuestro Señor Jesucristo en la mayoría de ellos. Yo pensaba siempre, ¿no?, en esto, ¿no?, de que cuando el barrio era pequeño, trabajábamos
y la mayoría pues decidió seguir a Cristo, ¿no? Pero ahora con lo que ha crecido, muchos de los que estaban en la iglesia han regresado para atrás, ¿no? Muchos se encuentran en vicios de droga, de alcohol, y era lo que luchábamos nosotros antes, ¿no? Y yo siento lo que siente el apóstol Pablo aquí, ¿no? Ver que incluso nuestros seres queridos están en las garras del vicio, ¿no? La mayoría de ellos se había apartado del Dios verdadero. Dios, al escoger también al pueblo gentil, ha rechazado a su pueblo escogido en el antiguo pacto. Es lo que está haciendo la pregunta más adelante, ¿verdad? ¿Acaso ha cambiado su voluntad? ¿Acaso el Señor se arrepiente de haber tomado esa decisión? Lo vamos a ver a lo largo del estudio de estos versículos. Y la Escritura nos va a contestar, pero el Señor no ha cambiado, amados hermanos, porque nuestro amado Dios es inmutable. Él no cambia. Nosotros sí cambiamos, muchas veces de pensamiento, de idea, pero el Señor, Él no cambia. Y como vemos aquí en el versículo 1 y 2, ¿no? Dice el apóstol, hace esta pregunta. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Y enseguida viene la respuesta. Y dice, en ninguna manera. Dios no desecha al que viene a Él. Dios dice que es un Dios cercano. El apóstol comienza con esta pregunta retórica y utiliza el verbo desechar. En el griego, apoteo. Significa rechazar, echar, expulsar, apartar, que esté lo más lejos, ¿verdad? Y aquí dice, ¿acaso ha desechado Dios a su pueblo? Y él mismo responde, en ninguna manera. De ninguna manera. Con la mayor rotundidad de negación que se puede hacer. Su pueblo se refiere a todos los escogidos. Un día me preguntó, bueno, ustedes saben que vinieron mis sobrinos de Londres, ¿no? Y ha predicado Salva de la predestinación. Y llegaron con esa duda, ¿no? Tío, dijo el pastor que si Dios ya escogió desde antes de la fundación del mundo a los que iban a ser salvos, pues entonces ¿para qué está la iglesia, no? ¿Para qué predicamos? Le digo, sí, pero es que eso tenemos que cogerlo en conjunto con toda la Escritura. Porque si yo digo, como dice en Salmos, dice la Escritura, no hay Dios. También puedo decir, la Escritura dice que no hay Dios. ¿Pero qué viene detrás de eso? ¿Qué tiene el contexto? Le dice leer y dice, y dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Entonces no es que la Escritura o que es... Entonces de gana estaría, le digo Juan 3:16, ¿qué dice? De tal manera que ¿a quién amó Dios? ¿A los predestinados? No, le digo, ama a todo el mundo. Entonces, hay cosas, ¿no?, que muchas veces utilizamos para apartarnos o alejarnos de Dios, ¿no? Ya que aquí se refiere a todos los escogidos antes de la fundación del mundo. Dios no rechaza al que viene a Él. Juan 6:37. Dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Es tremenda la afirmación aquí en la Escritura, ¿no? Todo aquel que a mí viene, no le echo fuera. Y ahí va unido, Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿qué les dio potestad? De ser hechos hijos de Dios.
¿no? Y conversando con mi sobrina fuimos ahí desgranando el pasaje de Juan, ¿no? Cuando dice que ellos mismos son los que rechazaron la salvación, porque endurecieron su corazón, ¿no? El apóstol se refiere al pueblo judío y dice que de ningún modo Pablo habla de un remanente. Amados hermanos, y esto el apóstol lo daba con esa seguridad, porque él estaba en esa parte del remanente, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿qué nacionalidad tenía Pablo? Era israelita, ¿verdad? Dice que era hebreo. Vamos a seguir más adelante y lo vemos, ¿no? Y él mismo es parte de este remanente. Se pone como ejemplo. ¿De qué? Ejemplo de la misericordia de Dios que ha llegado a su vida. Muchas veces las personas se aferran a sus estudios, se aferran a la ciencia, se aferran a todo, menos a la misericordia de Dios. Porque el aferrarse a la misericordia de Dios, ¿qué significa? Someterse a la voluntad de Dios. Y nadie está dispuesto a someter su voluntad a la voluntad de Dios. Porque si Dios hubiera rechazado al judío por ser judío, él hubiera sido el primero, ¿verdad?, en que Dios rechazase. ¿Por qué? ¿Qué hacía Pablo antes de ser Pablo? Cuando era Saulo de Tarso. Perseguía a la iglesia. Y cuando tuvo el encuentro con el Señor Jesucristo, Pablo preguntó: ¿quién eres? ¿Y qué le respondió el Señor? Yo soy a quien tú persigues. Pobre Pablo, ¿no? Cayó al suelo. Filipenses 3:5. Esta era la carta de presentación de Pablo. Circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Tremenda carta de presentación, ¿verdad? Y sin embargo, él llegó a ser parte de ese remanente fiel. El apóstol se refiere al pueblo judío y dice que de ningún modo Dios va a rechazar a su pueblo. Pablo habla de un remanente y él mismo es parte de este remanente y se pone como ejemplo de la misericordia de nuestro amado Dios. Pablo dice en la Escritura que era israelita de nacionalidad como yo, ¿verdad? Español. Pablo era israelita de los pies a la cabeza, como dicen en mi país. Por eso, él es el ejemplo de que Dios no ha rechazado a Israel. Recordemos que la palabra conoció, que dice aquí el versículo 2 de Romanos, a los que conoció, y esta palabra del versículo 2 se traduce como amó. A los que Dios amó con anterioridad. Recordemos en el Edén, ¿no? ¿Qué es lo que fue lo que dijo Dios? Hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, ¿verdad? Dios quería tener esa relación con el hombre. Y todo lo que ha hecho hasta ahora es por amor. Vamos a ver un pasaje en Romanos, capítulo 8,
versículo 29 y 30. Dice, porque a los que antes conoció, porque a los que antes amó, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. El apóstol vuelve a la Escritura para mostrar cómo Dios obra en su misericordia y en su justicia, a pesar de que el pueblo se había corrompido y se encontraba en completa desobediencia hacia Dios por la naturaleza pecaminosa. ¿Nosotros qué hacemos cuando nuestros hijos se portan mal? Nos reprendemos, ¿no? ¿Por qué? Porque queremos el bien para ellos. Con amor. Con amor. Yo cuando mi hija hizo algo que me tocó castigarla, le digo, pero yo te castigo y más me duele a mí. Eso. Le digo, porque eres mi hija, ¿no? Y porque te amo tanto. Y le digo, y te castigo porque te amo. Dice, pues no me amas tanto. Yo creo que los hombres somos así, ¿verdad? Dios no nos rechaza. ¿Qué pasa con nuestros hijos cuando crecen? Ya toman sus decisiones. Hay que muchos- dirigirlos. Y muchos se alejan, ¿verdad? Sí. ¿Y es culpa del padre? No. Es igual, Dios está, dice, esperándonos. Es la libertad. Pero nosotros somos los que nos apartamos, los que nos alejamos, los que le ignoramos al Señor. Y aquí el pueblo estaba en completa desobediencia a su Creador por la naturaleza pecaminosa de sus vidas. ¿Acaso deberían ser castigados? Pero dice la Escritura que también tiene misericordia de los que le obedecen. Yo creo que este pasaje los conocemos todos, ¿eh? Salmos 86, 5. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Es igual con nosotros, ¿no? Cuando nuestros hijos están bien, medianamente hacen las cosas que nosotros les pedimos, ¿cómo nos sentimos nosotros? Contentos, Sí. orgullosos, alegres, ¿no? Versículo 15. Mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Ese es nuestro Padre. Pero también es misericordioso, pero también dice que castiga, ¿no? Deuteronomio 4:24. Deuteronomio 4:24, libro de Deuteronomio. Dice la Escritura: cuando hayáis engendrado hijos y nietos y hayáis envejecido en la tierra, si os corrompiereis e hiciereis escultura o imagen de cualquier cosa, o hiciereis lo malo delante de los ojos de Jehová, vuestro Dios, para enojarlo, yo pongo hoy por testigo. Es el 25. 4:24. Perdón. 25. 26 me he ido yo. Porque Jehová tu Dios
¿Qué dice? Fuego consumidor. Es fuego consumidor. Celoso. Celoso, Dios celoso. Y ahí sí dice, cuando hayas engendrado hijos, nietos, y hayas envejecido en la tierra, si os corrompiereis e hicieres de escultura o imagen de cualquier cosa e hicieres lo malo ante los ojos de Jehová vuestro Dios, ¿para qué? Para enojarlo. Y aquí lo que nos debe quedar es que es fuego consumidor, o sea, es como cualquier padre, ¿no? Con sus hijos. Pero la Escritura dice que siempre el Señor tiene un remanente fiel. Y aquí el apóstol expone que igual que en los tiempos de Elías, cuando todo el mundo estaba en guerra contra Dios y sus escogidos, Dios guardó a algunos como remanente, ¿para qué? Para dar la gloria a su nombre, para darle la gloria a Él. Por lo tanto, en su soberanía Dios obra para con sus hijos, por gracia. Así pues, aún en el tiempo presente, ha surgido un remanente escogido por Dios por gracia. Y lo podemos ver en dónde, amados hermanos. Aquí. Perfecto. En nuestra propia iglesia, amados hermanos. Lo podemos ver en nuestra propia iglesia. ¿Por qué digo esto? Los martes, ¿quiénes nos vemos? Siempre los mismos, ¿verdad? Ese es el remanente fiel, amados hermanos. Y yo doy gracias al Señor por cada uno de ustedes, que deja sus cosas para venir a humillarse delante del Señor. Ese es el remanente fiel. Regresando a Romanos, versículo 5, 11:5. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Ahí está hablando, ¿hace cuántos años atrás, amados hermanos? Muchísimos años atrás. ¿Ha cambiado algo? No ha cambiado nada. Para nuestra era. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y damos gracias al Señor por eso. Y aquí lo que queda claro, amados hermanos, que vemos que la forma de obrar de Dios es la misma desde el principio. Y es por gracia. En versículo 6, y si por gracia ya no es por obras. Es por gracia. Y es la obra de Dios. El hombre no tiene la capacidad para salvarse por sí mismo. El apóstol lo sabe muy bien. Y ha puesto estos ejemplos, ¿no? Que por obras nadie va a alcanzar la salvación. No. Por hechos, no. Por fe. Bueno, Bien. las dos cosas. De otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia. De otra manera la obra ya no sería obra. ¿Por qué dice esto? Porque hay una obra que aceptó Dios. Y es la que hizo nuestro Señor ahí, en esa cruz del Calvario. Esa es la única obra que nos acerca al Padre. Esa cruz a la que nosotros debemos acercarnos con toda humildad, ¿no? Y el apóstol sabe muy bien todo esto. Solo a quien le sea concedida la gracia de Dios será salvo. Por lo tanto,
el remanente será salvo por gracia. Todos lo sabemos de Efesios 2:8, ¿no? Por gracia sois salvos. Y esto no de vosotros. ¿Es un don de quién? De Dios. Del Padre. Sí. Por gracia. En todo esto, amados hermanos, tenemos que ver que siempre obra la soberanía de Dios. Es lo que le contesté a mi sobrina también cuando me dijo eso, ¿no? Tenemos que ver que nuestro Padre es soberano. Él hace como quiere, cuando quiere. Nosotros simplemente tenemos que obedecerle. Digo, tú puedes hacerme muchas preguntas. Como ustedes saben, ella ya se graduó y todo. Pero hay preguntas que yo no te las voy a poder contestarle. Tienes que preguntarle a ella, ¿eh? Pero, para poder preguntarle, tienes que guardar tu santidad. Porque sin la santidad nadie verá a Dios. Ya. Apartarse del mal, apartarse de todo lo que contamine. Y en todo esto siempre obra la soberanía de Dios. Versículos de 7 al 10. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos, como está escrito: Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. El pueblo en general no consiguió lo que tanto deseaba, y era acercarse a Dios por medio de las obras. ¿Recuerdan al fariseo ahí de pie orando? Le doy gracias porque no soy como José, ese pecador, ese que ha faltado 3 veces a la iglesia. Y el Señor dijo esa oración, no le va a escuchar, sino que escuchó a aquel que se golpeaba a sí mismo y decía que era pecador, que reconocía su debilidad, que reconocía su bancarrota espiritual y que pedía el perdón de nuestro amado Dios. Ese sí regresó, libre de esa carga, ¿verdad? Pero sí consiguieron esa gracia los que se humillaban ante el Padre Celestial, los que buscaban su presencia. Y esto lo conocía muy bien el salmista. Salmos 51, versículos 16 y 17. Dice la Escritura: porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y esto lo tengo marcado en la Escritura porque es algo que debe hacerse carne en nuestras vidas. No llegar con altanería delante de nuestro Padre Celestial. Y dice la Escritura que los demás fueron endurecidos. Dios les dio un espíritu para cegarlos, ¿no? Ojos con los que no puedan ver y oídos con los que no puedan oír hasta el día de hoy. Por lo tanto, la salvación le pertenece al Señor. Este versículo es clave. El apóstol se introduce hasta la misma raíz del mal, afirmando que una ceguera brutal se apodera de toda la inteligencia humana. Por eso yo siempre digo, cuando alguien está cegado, no discutan con esas personas, no traten de hablar con ellos. Porque el Evangelio no es discutir. ¿Qué es el Evangelio, hermanos? Es amor. Buenas noticias, ¿no? Con amor, no con discusión.
están cegados con un espíritu de amargura, es decir, de rencor, de odio, una especie de rabia contra la verdad. Para ellos el Evangelio es como olor a muerte. Cuidémonos de recibir la gracia de Dios con humildad, temor y temblor, amados hermanos. Yo ya les he dicho qué significa esto en otros estudios anteriores. ¿Y cómo debemos recibir esto, amados hermanos? Con un corazón agradecido, con un corazón entregado a nuestro Padre Celestial. Y para concluir, amados hermanos, tenemos que recordar que Dios es inmutable, no va a variar, no miente ni se arrepiente. Dios nos salva por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Fuera de Él solo encontraremos perdición y condena. Dios nos ha otorgado la justicia, su justicia, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga. Amén.